Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola Adela, buenas noches. ¿Cómo estás con este clima? ¿Qué tal, Toika? Buenas noches. Pues con mucho calor, pero muy contenta de estar en tu programa. Sí, muchas gracias. Pues muy contentas dándole las bienvenidas a ustedes que nos siguen semana a semana en este programa, en Soror Encuentro Feminista, que se transmite por www.radioguta.com. Recuerden, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. También así nos encuentran en Soror Encuentro Feminista en YouTube a partir de las 11 de la mañana de los domingos. En esta ocasión estamos con nuestra querida Adela Muñiz. ¿Cómo nos va? Sí, de veras, en realidad hace tanto calor en la ciudad y en muchas partes de México, pero creo que esto nos energetiza, ¿no? Estamos como muy animadas en estos momentos, en este momento histórico, Adela, yo lo diría, la ciudadanía está contenta. Y como lo ha dicho Marcelo, sonriamos, todo va a estar bien. Así es. Así Así es. es. Pues bien, sí, Adela. Bueno, sí, Yo quiero, está sí, adelante. el clima está muy sofocante, pero está sabroso. Sabroso, así es. Adela, antes de iniciar, nuestro público ya te ubica perfectamente, ya nos conoce. Aquí en la voz les saluda Toica, en la producción técnica Carla Redondo y nuestro productor general Paris Paredes, siempre al pendiente de que tengan ustedes un programa semana a semana, un programa de calidad, pero sobre todo de contenido. En este espacio Soror, este espacio donde las mujeres nos reunimos a charlar, a organizar, a planear. Así que entonces, Adela, pues bienvenida. Danos, aunque ya el público te va conociendo, danos una presentación tuya. ¿Quién eres, Adela? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Adela Muñiz, soy feminista, soy activista por los derechos humanos de las mujeres desde hace muchos años. He trabajado en el sector público-privado y de la sociedad civil. Y bueno, básicamente una de las cosas que me mueven en la vida es construir ciudadanías activas, informadas, que permitan la toma de decisiones de todas las personas, pero particularmente de la participación política de las mujeres, para hacer elecciones asertivas. Entonces, además, utilizando herramientas como las nuevas tecnologías de la comunicación, como tu programa, para tener información que nos permitan conocer en qué momento estamos y qué de lo que está sucediendo es de interés público y nos sirve para, no solamente para estar más informadas, sino para tomar decisiones, porque estas decisiones, sobre todo si son en la vida pública, van a tener un impacto en nuestra vida. Entonces, pues básicamente esas son de las cosas que me mueven mucho en la vida, poder incidir y poder participar en estas y poder impulsar y poder promover estas ciudadanías activas. Sí, Adela, justo que se te reconoce en nuestro ámbito, en nuestros ámbitos, entre las mujeres y también entre los hombres, como una mujer impulsora de cambios, pero sobre todo fortaleciendo la toma de decisiones. La toma de decisiones informada, la toma de decisiones en un contexto de ciudadanía, de participación, de democracia. Así estamos en esta ocasión. Adela, recientemente en este ejercicio justamente de fortalecimiento de decisiones ciudadanas, de ciudadanización, de democracia, hemos tenido una presentación que a mí me llama la atención porque la presentación, me refiero al libro que ha publicado Marcelo Ebrard Casaubon. Fíjate, en el libro, en la convocatoria se hace la convocatoria a mujeres académicas y mujeres científicas, pero entre el auditorio veíamos a todo mundo de diferentes espacios, de diferentes ocupaciones, de diferentes posiciones y sobre todo, Adela, de diferentes edades. Estas reuniones resultan unas reuniones de ciudadanización, de socialización muy bonitas, ¿no? Muy interesantes,
porque si bien el perfil del análisis o de la presentación del libro lleva este matiz, sobre todo los temas que interesarán a investigadoras, académicas, resulta de interés también para el resto de la ciudadanía. Y las personas no se mueven de sus asientos, Adela, de principio a fin. Casi todo el mundo llega muy puntualito, pero quien se va integrando poco a poco no se mueve del asiento. Claro que debemos decir que también es importante tu participación, ¿no? La tuya, la de Mónica Herrerías, la de Maru López Brum, la de las demás compañeras. ¿Quiénes más estuvieron, Adela, en esta presentación? Mira, en esta presentación estuvieron compañeras, la doctora Adriana Ortiz Ortega, es una compañera feminista también que tú conoces. Estuvo Teresa Inchaustegui, quien fuera titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Estuvo Maru López Brum, que es una mujer de izquierda y con mucho trabajo político desde hace muchos años. Y moderó nuestra compañera y amiga Mónica Herrerías, que es una abogada feminista. Y es la presentación de un libro de Marcelo Ebrard que se hace sin Marcelo Ebrard, ¿no? Una Sí. presentación de un libro donde tenemos una red que se llama, a la que pertenecemos todas estas mujeres, que se llama Feministas con Marcelo Ebrard, que somos un colectivo de mujeres feministas que apoyamos su postulación para ser el abanderado de Morena para las elecciones de 2024. Y dentro de esta gran red que está a nivel nacional, hay grupos temáticos. En este grupo temático se llama Científicas y Académicas con Marcelo Ebrard, que es un grupo solamente de mujeres científicas y académicas que quisieron presentar el libro a población abierta. Llegaron estudiantes, llegaron mujeres de sus lugares de trabajo, llegaron activistas, llegó un sinfín de personas a escuchar qué tenían que decir estas tres mujeres feministas sobre este libro que presenta Marcelo Ebrard y por qué ellas hacían un posicionamiento público de por qué, siendo mujeres feministas, apoyaban esta candidatura para abanderar lo que se conoce como los comités de la 4T. Y una de las formas que encontraron para presentar a Marcelo Ebrard fue justamente a través de este libro, que ya hemos dicho que es autobiográfico y que contiene su ayer, su hoy y lo que viene, y que les permitió a ellas hacer una reflexión de por qué es importante que una persona que tiene una agenda tan clara, que tiene una visión de futuro, que apuesta por fortalecer, sacar, digamos, a grupos importantes de la pobreza y trabajar por la clase media, traer empresas como Tesla, que acaba de llegar, poder reaccionar frente a una pandemia, Toika. Somos sobrevivientes de una pandemia mundial, y en esta pandemia mundial hubo personas como él que tuvieron una visión para poder tener los insumos necesarios para que no nos pasara lo que les pasó a otros países. Entonces, pues estas tres mujeres, cada una desde su propia posición, desde su propia experiencia, desde su propia mirada, presentaron este libro de Marcelo Ebrard e hicieron un posicionamiento público de por qué estamos con Marcelo Ebrard y por qué su candidatura nos resulta muy importante y muy atractiva para nuestra gente. Sí, así es. Así es, Adela. Y sí, justo que yo vi, como te decía, gente de todas las edades, los jóvenes y las jóvenes muy interesados. Realmente no son actos proselitistas, la presentación del libro no es un acto proselitista, no es un acto de arengas, ¿no? Es un acto de intercambio, de acompañamiento,
de fortalecimiento, de a lo mejor de resolución de dudas, etcétera, de saludarnos unos con otros y de reconocernos, ¿no? De ver que aquí está mi vecino sentado también, aquí está mi vecina, ¿no? Y que podrán tener de momento una actitud de pensante, ¿no? Como una actitud pensativa más bien, de cuestionarse, pero después del intercambio, del diálogo, pues todo el mundo muy contento, ¿no? Muy, muy en paz, muy tranquilos, todo va a estar bien, todo está bien. Así es. Adela, fíjate que me llama también cuando la participación de Teresa Enchaustegui, ella que fue directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México en la administración pasada. Teresa Enchaustegui es una mujer muy clara en la expresión de sus ideas, muy clara en su posicionamiento. Ella no le hace el caldo gordo a nadie, ni el juguito de naranja tampoco a nadie, ¿no? Ha sido una mujer que se ha distinguido como legisladora que ha sido, como académica que es de toda su vida y como funcionaria de ser coherente, de ser enérgica, de ser clara, de ser honesta. Y ella nos ha manifestado cómo, nos relató un poco en esta presentación, cómo fue la administración de Marcelo Ebrard en su momento, ¿no? Cuando jefe de gobierno. Esto nos muestra una coincidencia, ¿no? Una coincidencia en el sentido de que ella no está elogiando en vano. Ella no está hablando de suponiendos, ¿no? Está hablando de realidades. ¿A ti qué te ha parecido la presentación de Teresa Inchaustegui? Muy Pues, clara, ¿no? Muy, muy fuerte. pues mira, me parece muy clara, muy crítica, muy asertiva en el sentido de poder, digamos, hacer un símil de un antes, de cómo se desarrolla Marcelo durante estos 6 años como jefe de gobierno y en ese sentido, ¿qué esperaríamos con él al frente de este país? Me parece, además, Teresa Inchaustegui es doctora en ciencia política, ¿no? Hace una serie de reflexiones alrededor de todas las políticas públicas que se impulsaron, de la importancia de todas las reformas que se llevaron a cabo, todo el tema de los presupuestos públicos. Entonces me parece que a mí me gustó mucho la presentación de Teresa Chaustegui porque no fue una presentación, diría yo, de una académica, ¿no? Fue una presentación, fue como un diálogo, como un intercambio con el público, en donde ella de manera muy clara y además desde su propia experiencia va relatando, va platicando las partes del libro con sus propias reflexiones, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me gustó de la presentación de Tren Chaustegui es que ella de manera contundente habla de por qué es importante que las personas que quieren gobernar este país tengan claridad en las ideas y tengan agendas claras. Me parece que por eso el libro es importante, porque este libro, desde mi punto de vista, es un acto de transparencia de Marcelo Ebrard, un acto en donde él dice, yo soy esta persona, he hecho estas cosas, vengo de tal lugar, tengo una visión de futuro para tal, de esta manera, y quien quiera conocerme o quien quiera cuestionarme incluso sobre lo que yo he hecho, esta es una manera de hacerlo y yo aquí coloco todo lo que he hecho durante mi trayectoria política. Entonces me parece que el abordaje que hace Tere al respecto es muy interesante porque a manera de plática ella va haciendo la reflexión desde su propia experiencia, pero también desde la visión del autor del libro, ¿no? Fíjate que sí, Adela, yo como académica también quisiera compartir algo. A mí me trae muy inquieta, me ha tenido muy inquieta el tema de la política social, ¿no? Y el tema de la política social de la administración actual. Cuando escuchamos
a Teresa Inchaustegui, pero también cuando leemos el libro, cuando vamos revisando la trayectoria de Marcelo Ebrard en sus diferentes responsabilidades, vemos como que renace, al menos ese vacío en el estómago y en el corazón y en la mente se quita, porque lo que plantea es el desarrollo. Es lo que hemos vivido durante su gestión en la Ciudad de México, el desarrollo. Es lo que hemos vivido en diferentes momentos. Esto de llevar las agencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los trámites a los diferentes puntos de México, a donde están las personas que hacen uso de estos trámites, que solicitan, que no les va a representar el venirse a la ciudad y gastar y quedarse a pernoctar a veces hasta en la calle, ¿no? Pero que además les reconoce la calidad de personas migrantes, la calidad de personas que inyectan con divisas a la economía nacional. Esto es fabuloso, esto es desarrollo. Y esto a mí me quita me ayuda a que este hueco que me causa la política social, en la mente, en el estómago, no en el corazón. Lo sabemos quienes revisamos estos temas, es otra cosa, Adela, es otra. ¿Cuál es la diferencia? Pero ya no quiero abordar más en esto, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una visión y otra? Digo, intención. Antes se decía, tú recuerdas que se hablaba de sensibilidad política. Es más que eso, ¿no? Es conocimiento, es compromiso, es formación, es ir por más, pero por más en el sentido de qué le hace falta a mi pueblo, qué nos hace falta. Y así hemos visto la presentación así bonita. Ese día, por cierto, no estuvo Marcelo presente, como tú lo has dicho bien, fue una presentación del libro en su ausencia, porque estaba en otros temas, Adela, justamente estaba dando este anuncio, ¿cierto? ¿No? De que esta propuesta que hoy ya es una realidad, Pues este mira, anuncio de su renuncia. sí, en realidad él no ha estado en muchas de las presentaciones que colectivos y colectivas de ciudadanas hemos hecho. Muchas personas que estamos, que nos gusta el perfil de Marcelo Ebrard, hemos decidido hacer presentaciones de su libro para que la gente lo conozca. Y en esta presentación no estaba considerada su participación. Habíamos invitado a la senadora Malu Mitchell para que nos acompañara ese día. Sin embargo, cuestiones propias de su cargo le impidieron llegar. Sin embargo, como tú bien dices, cada una de las panelistas con toda esta experiencia que tienen presentaron desde su perspectiva los puntos más importantes que consideraban. Por ejemplo, Maru López Brum habló del tema del metro, ¿no? De una manera magistral, ¿no? Diciendo por qué cuando Marcelo dejó el gobierno de la ciudad, todo estaba en orden, dejó documentación, dejó una serie de cosas que se tenían que hacer y cómo no han podido y no pudieron nunca comprobarle absolutamente nada porque él dejó una obra bien hecha, ¿no? Entonces, Maru se centró en este tipo de cosas que también son muy importantes. Le dejó a Terin Chauste y todo el tema del tan importante de la política social, ¿no? De conocer, como Marcelo dice, prepararse más de 40 años para gobernar este país y saber qué se tiene que hacer en este país, cuáles son los dolores de los jóvenes, de las jóvenes, qué tenemos que hacer en el tema de las mujeres, de los migrantes, de las migrantes, cómo poder actuar frente a cosas tan inesperadas como la pandemia, cómo traer y de qué manera inversión económica para que crezca la clase media, para que las brechas de desigualdad se vayan cerrando porque tenemos un país profundamente desigual. Y bueno, le dejaron a la doctora Adriana Ortiz Ortega como este comentario final de por qué esta presentación, ¿no? Entonces sí fue una presentación muy interesante, muy bonita. Al término tuvimos un cierre muy lindo con una cantautora también feminista que fue a cantarnos Yo vengo a entregar mi corazón, preciosa, Gabriela Serralde, que cerró el evento.
Y bueno, ahí al término pudimos, como tú bien dices, encontrarnos contigo y con muchas mujeres, hombres jóvenes que llegaron a la presentación y que en esta reflexión final podían comentar por qué para ellos era importante haber acudido a esta convocatoria y por qué consideran que en este momento histórico que vivimos una figura como Marcelo Ebrard puede llevar a la grandeza de México a su máxima expresión. Así es. Y fíjate cuál es la confianza, también él muestra la confianza en la ciudadanía, ¿no? La confianza de leerle, la confianza de criticarle, la confianza para ponerse de acuerdo, la confianza de hacer el evento, la confianza tanto en ustedes como este equipo, este colectivo, como de su capacidad de convocatoria, pero también como de responder ante la ciudadanía, ¿no? Y esto es tan interesante porque entonces nos conocemos los unos y nos reconocemos los unos y las otras. Y este es un acto bastante democrático, Adela, o sea, él está reconociendo, ¿no? Está reconociendo a quienes participan, a quienes asisten. Es un acto de confianza muy, muy bonito, ¿no? Que llena el corazón. Y Adela, ¿y qué sigue? ¿Cuándo tenemos otra presentación? ¿Cómo viene la agenda? ¿Qué hay? Bueno, mira, pues yo creo que de la presentación para acá han pasado muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues, Así es. lo que ese día justamente como tú bien comentas, ese día previo a la presentación, pues él anunció que iba a renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder dedicarse de lleno a recorrer el país, a hablar con la ciudadanía. eh, y bueno, eso ya sucedió. Él presentó su renuncia el día de ayer, le presentó la renuncia al presidente el día de ayer. Por lo tanto, pues suponemos que ahora pues estará con mucho más razón ahora sí de manera física, porque bueno, antes como secretario de Relaciones Exteriores él tenía que cumplir una serie de actividades propias de su cargo, ¿no? Por eso muchas personas, ciudadanas, interesadas en que la gente conociera su trayectoria, bueno, decidimos presentar el libro. Ahora yo supongo que él estará en muchas presentaciones, como bien lo ha dicho, irá a varios lugares, seguramente estará en universidades, estará dialogando con la gente, porque pues yo creo que realmente él quiere dedicarse a el diálogo con la ciudadanía para que cuando llegue la encuesta, como decimos por acá, para que cuando llegue la encuesta Marcelo sea la respuesta, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora lo vamos a ver mucho más aquí. Que sea la respuesta, así es. Así es. Adela, ¿en qué términos quedó la encuesta? ¿En qué coméntanos aquí para información del público? ¿En qué términos se realizará de los días 27 de agosto al 6 de septiembre? Previo a ello habrá algunos actos, tienen la libertad, los candidatos, las candidatas que ya previamente habrán renunciado a sus puestos en la función y pueden presentarse en los diferentes lugares, ¿no? Con la ciudadanía. Y la encuesta tiene, ¿qué más? ¿Qué otra información es importante conocer? Pues mira, básicamente el registro de aspirantes empezó ayer 12 de junio y va a concluir el 16 de junio. Uno de los requisitos para poder registrarse es que el aspirante o la aspirante renuncie a su cargo, como ya sabemos. Marcelo ya lo hizo, y no solamente ya lo hizo, sino él tenía varios meses pidiéndole al partido, pidiéndole al presidente del partido y al propio partido Morena que se definieran los requisitos para las personas que aspiraban a participar, y que era muy importante que las personas aspirantes renunciaran a sus cargos para poder poner un piso parejo.
A mí me parece que este anuncio que hace Marcelo hace unos días de que va a renunciar acelera los tiempos y obliga, digamos, a esta toma de decisiones que se dio en esta Asamblea Nacional el fin de semana, que derivó en estos acuerdos para las personas que desean participar. Y como ya dije, el registro es del 12 al 16 de junio, tienen que renunciar de manera previa. Cada uno de los candidatos puede proponer 2 encuestadoras para que entren a este concurso donde se van a elegir a 4 encuestadoras, además de la principal que será la del partido. El recorrido de candidatos empezará el 19 de junio y terminará el 27 de agosto. Y el proceso de levantamiento de encuestas será del 28 de agosto al 3 de septiembre. Eh, eh, Se elegirán 4 encuestadoras para levantar esta encuesta. Y lo interesante, Toica, es que solamente habrá una pregunta, ¿no? Y eso es muy importante para no complicar las cosas de estos 4, de estos 4 aspirantes del partido Morena y los 2 que se presume Noroña del PT y Velasco del Verde, pues a quién le gustaría que fuera finalmente el candidato de Morena para el 2024, ¿no? Y la información se dará a conocer finalmente los resultados ganadores el 6 de septiembre a través de la comisión de encuestas del propio partido. A mí me parece que la reunión fue bastante interesante. Encontramos a una asamblea bueno, que pedía piso parejo, pero lo lamentable del caso es que haya habido como dos puntos que yo como ciudadana cuestionaría, y desde este espacio pues me parece importante tomar posición al respecto. Uno es que no habrá debates, ¿no? Y a mí me parece que ese es un gran. Yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, Toika, en que justamente los debates que hemos perdido históricamente en las izquierdas, ¿no? Son importantísimas para conocer por quién pretendes votar o a quién pretendes elegir, qué proyecto de nación tiene cada aspirante, qué pretenden hacer en caso de que sean electos para contender por los otros partidos al máximo cargo de este país, que es el ser el presidente de la República. A mí me parece que el partido Morena tiene que reflexionar. Me parece que los debates son importantes. Es importante conocer qué piensa Marcelo Ebrard, qué piensa Noroña, qué piensa Velasco, qué piensa Claudia, qué piensa cada uno de los aspirantes a ser electo por el partido Morena, porque entonces, ¿de qué manera la ciudadanía va a conocer cuáles son sus proyectos de gobierno? Entonces, a mí me parece importante que haya debate. Ojalá el partido Morena pueda recular al respecto y podamos tener debates. Me parece que ganan la ciudadanía, gana la democracia, ganamos todos y todas cuando somos capaces de colocar cuál es el proyecto de nación que pretendemos impulsar. Esa es una cosa, ¿no? Y la otra cosa también, poner digamos, una cinta para algunos medios de comunicación que se consideran, pues, no son fiables o no son cercanos o no tienen cercanía con el gobierno, a poder dar entrevistas, ¿no? También me parece que justamente en las democracias, cuando uno pretende un puesto de esta naturaleza, uno tiene que ser capaz de enfrentar a la oposición, poder responder
las preguntas que te hagan con toda la claridad, porque es una forma también de conocer, o sea, uno no puede ir, está como cuando tú te presentas a un examen, no estudiaste para una cosa y te preguntan otra, tú tienes que ser capaz de poder responder y de poder actuar en la adversidad, porque me parece que son las cosas que jugarán en el próximo, en cómo lleve las riendas del país el próximo, la próxima persona que resulte electa para el 2024. Entonces, me parece que hubo acuerdos muy importantes, como haya unidad, que se hayan puesto los pisos mínimos para poder aspirar y para poder contender eh, eh, para ser candidato del partido Morena en las próximas elecciones, pero lamento que se hayan puesto estos dos corchetes, el de no debate entre la y los candidatos y el de no poder acudir a cualquier medio de comunicación que te invite para preguntarte lo que sea de su interés para poder ver la capacidad de cada uno de transparentar su posición política y su trayectoria política también. Fíjate que sí, que importante que lo señalas, qué bueno que lo señalas y lo analizas, lo criticas desde esta postura ciudadana, desde esta postura feminista y ciudadana. Resulta, los debates pareciera ser que es el temor, ¿no? Esto habla más del temor de los otros, de las otras, que de Marcelo. Podemos recordar momentos tan vergonzosos en los debates, cuando de repente ya no hay mucho argumento, cuando no pueden enfrentar al pensamiento diferente, atender el pensamiento diferente y no hay respuesta, y entonces los debates se convierten en una ida y vuelta de incoherencias casi, de palabras hasta ofensivas. Fíjate que al respecto, un niño de secundaria, un jovencito, el día del debate entre las candidatas y hoy electa gobernadora entre la candidata y la hoy electa gobernadora del Estado de México, un niño de secundaria, estaban escuchando el debate en sus celulares en la calle, están ahí los chamaquillos sentados, los jovencitos, y uno le decía al otro, se copian, ¿no? Haciendo como alusión, yo decía, pero ¿cómo se copian si no sacaron el cuaderno y no tienen apunte? Y entonces le dice uno al otro, dice, pues sí se copian, o sea, lo que dice una, lo dice la otra, ¿no? No tienen ideas. Y lo decían los jóvenes de secundaria, pues que estaban escuchando el debate. Entonces, no hay nivel de debate para muchos, para muchas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran temor, que no hay un nivel de debate, no hay formación, no hay entereza, no hay entrega. Yo lo podría decir hacia Adela, porque no, al contrario, como tú bien lo dices y clarito, un debate fortalece la expresión de la ciudadanía, la expresión de la ciudadanización y la expresión de la democracia, ¿no? Entonces, muy mal. Ojalá esto todavía se puede modificar, Adela. Mira, no lo sé, son acuerdos que se tomaron, yo no sé si se pueda modificar o no, pero ojalá el partido pudiera hacer debates. A mí me encantaría ver debatir a los aspirantes, me parece que sería un muy enriquecedor para todos y para todas, porque además, pues hay muchas cosas donde no vamos a coincidir, pero cuando tú eres presidente de un país, pues tienes que gobernar para todos y para todas, incluso para la oposición, claro, ¿no? Entonces, pues tú tienes que tener respuestas y tienes que tener argumentos y porque además el tema, Toica, no es nada más el tema de lo que dicen las personas. Tú sabes como comunicadora que habla el lenguaje verbal, pero también habla tu posición corporal, también habla tu vestimenta, también habla en este tipo de debates te permite conocer desde el movimiento de las manos, los colores que usas, cómo miras, cómo te diriges a la gente, ¿no? Entonces, me parece que perdemos con este tipo de mordazas que hacemos y ojalá más adelante esto pueda cambiar porque yo creo que tenemos todavía mucho que conocer de los aspirantes, de todos los aspirantes y de todas las personas que pretenden llegar al máximo cargo
de presidente, presidenta de la República, tienen mucho que decirnos y tenemos mucho todavía que escuchar, y yo estoy a favor de que se abra el debate, porque que debatan las personas que desean gobernar este país siempre será enriquecedor para todos y para todas. Claro que sí, que así sea, que nos den el debate. Y fíjate que sí, tú lo dices bien clarito, tienes toda la razón y me gusta cómo lo dices, el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje de las manos, el lenguaje de las expresiones. No es lo mismo salir con la playera y la caricatura de Marcelo y decir, sonrían, todo va a estar bien, ¿no? Con una sonrisa donde dice, sonriamos todos y todas, ¿no? Y todo va a estar bien. A decir así como, bueno, pues a ver qué tal nos va. Así es. Entonces, excelente, excelente. A mí me ha gustado mucho este video de, o sea, qué actitud, ¿no? O sea, sonrían, todo va a estar bien, sonriamos. Todo va a estar bien. Adela, y entonces, y la otra, fíjate, justamente esto es casi un parteaguas, digamos, en los términos de los medios de comunicación, ¿no? El que él se haya presentado al día siguiente del Consejo Nacional con López Dóriga, sin decir, a ver, los que están a favor me dan la entrevista y los que están en contra no hay entrevistas para ustedes. Ha sido excelente gesto, o sea, gesto de, como lo señala, de amplitud, de rectitud también, ¿no? De incidencia, de acercamiento. Eh, Creo que nunca, o bueno, poco, no, yo no podría meter ahí las manos al fuego, pero yo creo que los medios de comunicación en general son buenos medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro, hoy en día en México se puede hablar de medios de comunicación o de conductores o conductoras con mucha más formación, con mucha más inteligencia, la inteligencia más en el ámbito de lo político y son muy perspicaces. Y a lo mejor hay quien desea evitarlos por esa perspicacia, pero Marcelo no, Marcelo da la apertura a las preguntas, da respuestas, muy buenas respuestas. Y entonces, Adela, ya tenemos un poco la agenda escrita. Ya tenemos, bueno, esperamos que haya más presentaciones del libro porque estos espacios son muy lindos, muy de intercambio. Y ahora, la expresión ciudadana, ¿cómo se espera? ¿Qué manifestaciones habrá de la expresión ciudadana? ¿Habrá reuniones en algunos sitios públicos, en plazas? ¿Cómo está planeando él esto? ¿Viajará por la ciudad, por la República? Pues mira, lo que él ha comentado ayer que salió de entregar su renuncia al presidente, en efecto, es que seguirá con las presentaciones de su libro, que se va a dedicar el tiempo completo a conocer, a recorrer el país. Y ayer mismo hubo una serie de expresiones ciudadanas, ¿no? Hubo una expresión muy bonita ahí en el Ángel de la Independencia, ¿no? Donde muchas mujeres y hombres se reunieron para manifestar su apoyo y para reconocer todo el trabajo que a lo largo de mucho tiempo ha hecho. Cuando llegó a entregar su renuncia también, llegó muchísima gente a apoyarlo. Entonces yo creo que la ciudadanía lo que está queriendo es eso, ya que los tiempos lleguen y que las personas aspirantes empiecen a pues hacer estos recorridos y a platicar con la gente y a hablar. Si no va a haber debates, bueno, pues entonces tienes que ir a hablar con la ciudadanía. Y en general a mí me parece que es una candidatura muy bien recibida, es una candidatura además que sienta los cimientos, ¿no? Los cimientos para que haya, no se usen recursos públicos, digamos, para las personas que desean contender. Y bueno, también ya cada uno de los otros candidatos ha dicho lo propio, desde Velasco hasta el secretario de gobierno. Entonces sí, yo creo que veremos a Marcelo en muchas universidades, yo creo que lo veremos en muchas ciudades, yo creo que lo veremos recorriendo las calles, encuentros con mujeres, con hombres, con jóvenes. Sí, yo espero que va a estar, le habían invitado
de varios lugares. Nosotras mismas, como colectivos que lo apoyamos, habíamos invitado a varios lugares, pero bueno, no, por sus propias actividades no había sido posible, pero yo creo que es el momento de que lo inviten y seguramente él irá a presentar su libro, a hablar de los capítulos que contiene el libro y que la gente conozca a este aspirante desde su parte más personal, como esposo, como papá, como hijo, pero también como estudiante, también como político y también como aspirante a ser el próximo presidente de la República. Sí, así es. Y quiero subrayar esto que has dicho, fíjate, la participación de la gente, pero también los recursos públicos, ¿no? O sea, yo miraba una nota sobre los clones de Marcelo, creo que fueron presentados hoy martes 13, en algún lugar en el Zócalo, me parece, se presentaron varios clones de Marcelo, o sea, estas figuras tamaño real, ¿no? Impresas. Los Big Boy, sí. Ajá. Sí. Y entonces yo leía la nota y bueno, la gente se tomó las fotos, él también, pero esta es una iniciativa de la ciudadanía. Han sido empresarios los que imprimieron la fotografía tamaño normal, tamaño natural, y la han presentado en un espacio público para que la gente se acerque, la gente conozca, la gente intercambie. Y llegó él. Entonces, esto es una inversión de alguien que pudo hacer esa inversión, imprimir y realizar este acto, ¿no? Esto es fabuloso, pues, o sea, alguien también leí que dice, es que yo fui y yo llevaba 30 sándwiches, porque a mí me gusta esto, me gusta compartir, y yo puedo compartir 30 sándwiches, y lo hago con mucho gusto, o sea, no hubo repartición de boings, ¿no? Como decíamos antes, de boings y tortas, no, o sea, la gente, una señora dice, yo llevé 30 sándwiches, otra persona, un señor, es que yo llevé 10 botellitas de agua, o creo que eran 20. Así fue esta reunión de hoy en el Zócalo con él. Sí, fíjate que así fue esa reunión en el Zócalo, pero así han sido otras reuniones. Por ejemplo, ahorita que sacas esto a colación, te platico, tú fuiste a la presentación del libro que hicimos y ese espacio nos lo prestó una locutora, una TNK Locutores, su espacio para hacer la presentación del libro, y hubo quien llevó agua, y hubo quien puso las sillas, y hubo de las propias vecinas, de los propios colectivos donde estamos, ¿tú te acuerdas cuando militábamos antes en las izquierdas, ¿no? Que llegábamos a las reuniones, estaba ahí el bote y ahí poníamos nuestra cooperación para que se comprara el café y para que se comprara el azúcar y el agua. Exactamente así se están haciendo ahora las cosas, ¿no? O sea, tú quieres impulsar alguna iniciativa, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues dices, oye, pues vamos a reunirnos y vamos a hacer esto, y consigues el lugar, y consigues la sillita, y consigues el agüita, etcétera, porque así nos hemos manejado históricamente, ¿no? Entonces, yo medio vi la nota en la tarde, no la leí, fíjate, pero sí me parece muy interesante estas iniciativas que hay. También hay unos colectivos que se llaman los Marcelovers. ¿Tú te acuerdas con los de Amlovers? Sí. Hay unos que se llaman los Marcelovers. Y los Marcelovers son jóvenes que están en redes sociales, ¿no? Y que le hacen estas cosas en TikTok y en Instagram tan bonitas y todo. Y son chavos, son chavas, ¿no? Interesados en darlo a conocer. Y se reúnen a través de colectivos, yo te digo, porque yo invité a un evento a mi hijo y a su novio, y se metieron a un grupo de chat de Marcelovers, ¿no? Y ahora me platica que los invitan a participar y hacer una serie de videos y cosas de las actividades propias que ven de él. Entonces, pues son muchas iniciativas ciudadanas, ¿no? De gente que quiere
que quiere estar cercana, que quiere dar a conocer lo que hace, pero sobre todo esta innovación con la tecnología, esto de los clones, ¿no? Que pueda estar en el Zócalo mientras está formalmente en otro lado, pues está padrísimo. Entonces yo creo que las campañas tienen que ser innovadoras, yo creo que hay que tener cercanía con la gente y me parece que es una buena manera, muy buena manera de empezar y por eso él dice, sonrían, todo va a estar bien y sí, yo creo que todo va a estar bien. Qué entusiasmo, ¿verdad? Qué entusiasmo Sí. con este candidato, qué entusiasmo que no teníamos antes. Antes teníamos el nudo en el estómago entre la esperanza y qué va a pasar. Y hoy no, y hay un entusiasmo. La generalidad de lo que se percibe, ¿no? De lo que se siente, de lo que se piensa es entusiasmo. Y Adela, cómo miras tú, cómo va a ir desarrollando él las agendas en los diferentes temas? Con reuniones con las personas, ya tiene algún grupo de asesores, asesoras para ir redactando o diseñando las agendas, me refiero a su plataforma política. Bueno, mira, yo lo que sé, porque además me invitaron a un espacio que se llamaban Encuentros para el Futuro, estuvieron habiendo algunas convocatorias, ¿no? De personas interesadas en construir las agendas que tienen que incorporar su plan de gobierno. Entonces estuvieron reuniéndose, yo participé en alguna de la agenda feminista, ¿no? La agenda de las mujeres, pero hubo de personas medioambientalistas, de personas con algún tipo de discapacidad, de jóvenes, de tal manera que con la participación de la ciudadanía se pudiera entregar un gran documento que será el plan que presentará él para este país, ¿no? Entonces, sí se estuvieron llevando a cabo estos encuentros. Recientemente hubo uno sobre economía, ¿no? Cómo está el tema de las economías, el Producto Interno Bruto, si crecemos, si no crecemos, etcétera. La reflexión con varios especialistas, con varias especialistas en el tema, de tal manera que puedan formar parte de su plan de trabajo. Entonces, yo supongo que están en eso, en la confirmación del plan, pero lo que sí puedo decirte, porque yo he estado participando en ese tipo de encuentros, es que por delegación, por territorio, está habiendo una serie de encuentros en donde hay una serie de reflexiones de las personas que llegan ahí interesadas en varias cosas, se hace un documento, digamos, un documento que integra todos los temas que en ese momento se dieron y se le envían a él para que él sepa dónde está la discusión y dónde están los temas que las diferentes personas de los diferentes grupos poblacionales quieren que él retome, ¿no? Recientemente hubo, recuerdo, yo no estuve, pero hubo uno sobre inteligencia artificial. De hecho, hoy la noticia de la ONU, creo que estaban pretendiendo hacer una comisión especial sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es todo un tema el asunto de la inteligencia artificial no está regulada, tenemos que estar preparadas para lo que viene. Yo platicaba hace poco con algunas personas locutoras y lo que decían es que hay muchos vacíos, por ejemplo, en el doblaje de la voz, ¿no? Entonces, pues un robot de repente puede tomar tu voz, no está regulado y entonces ya tú quedas obsoleta porque ya esa voz se vuelve como una voz de utilizando todo este tipo de tecnología, ¿no? Entonces creo que hay todo un tema y es un ejemplo muy mínimo sobre las muchas cosas que pasan con la inteligencia artificial. Digo yo, para que la ONU ayer haya propuesto que haya una comisión especial, como en su momento hubo en la posguerra, para observar qué onda con la inteligencia artificial, es que es el tema en el que tenemos que entrarle y ya estamos, o más ya están, digamos, construyendo ese tipo de reflexiones para poder integrar este plan que seguramente
nos sorprenderá mucho, y de lo que sí estoy convencida es que la agenda feminista estará presente, estará en este documento la transversalidad de la perspectiva de género, será un documento donde personas que saben de la importancia de poder mirar a las especificidades de las poblaciones tendrán que estar reflejadas en estos documentos. ¿Sí? Entonces, pues están en eso. Qué alentador es saber que está interesado en los temas, que está preparado para los temas, pero que además cuenta con equipos de trabajo especializados, equipos de trabajo con experiencia, ¿no? Algo que hemos padecido mucho en esta administración. De un momento a otro, la boca se queda cerrada porque no hay nada que decir, porque no se conoce el tema. Hoy, con Marcelo Ebrard Casaubon, sabemos que esto es posible, que nos alienta, ¿no? Esto de que tienen conocimiento del tema, que tienen interés en el tema, que tienen las personas necesarias para desarrollar y atender los temas. Y así entonces esperamos, por supuesto, un México mejor, un México para todas y todos, un México mejor con él. Adela, el tiempo nos llega. Coméntanos, eres toda libre de comentar lo que tú nos quieras obsequiar. Siempre lo que nos comentas nos tiene muy atentas, así que adelante, Adela. Muchas gracias, Toika. Bueno, pues solamente decirles que en estas encuestas es importante informarse, ¿no? Para poder elegir, que de esta encuesta saldrá el candidato, candidata por Morena que gobernará muy probablemente este país si las cosas no cambian, y que es importante que estemos informados, que es importante que pidamos debate, queremos que haya debate, queremos conocer a las personas que aspiran a gobernar este país, pero sobre todo decirles finalmente que si a su casa llega la encuesta, Marcelo es la respuesta, porque con Marcelo todo va a estar bien. Yujú, si a su casa llega la encuesta, Marcelo es la respuesta. Muy bien, Adela. Esto lo estaremos viviendo a finales de julio, a finales de agosto, principios de septiembre. Antes tendremos charlas, Adela, por favor, para que nos vayas poniendo en el contexto de cómo va la agenda, cómo va el posicionamiento, el reposicionamiento, si va a haber debate, ¿no? Esperaríamos que esto cambiara y que si hubiera debates, etcétera. Pues te vemos pronto, Adela. Muchas gracias, y claro, las veces que tú me invites a este espacio tan bonito, yo estaré aquí platicando con ustedes sobre lo que está pasando con mi candidato, con Marcelo. Pues bienvenida, Adela, a este espacio, a Sonora Encuentro Feminista, este espacio donde nos reunimos para conversar, para proponer, pero también para ponernos de acuerdo, para revolucionar. Muy bien, en la voz se despide Toika, en la producción técnica se despide Carla Arredondo, en productor general París Paredes también nos dice hasta pronto. Gracias, Adela, bienvenida siempre a este espacio, y recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com, al igual que los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana, y que los domingos a partir de las 11 encuentran ya el programa en YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Hasta pronto.